Bienvenidas y bienvenidos a este que es su programa Voz Es. Hoy vamos a hablar acerca de enfermedades raras, así que los invito a que nos acompañen durante esta media hora. Ya estamos aquí en su programa Voz Es. Vamos a hablar hoy acerca de enfermedades raras y para hablarnos de este tema nos acompaña en el estudio. Él es David Peña, él es presidente de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras y también Paulina Peña, que también es miembro de esta federación. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, platíquenos, ¿a qué se le conoce como enfermedades raras? Bueno, una enfermedad rara es catalogada como tal cuando afecta a un número muy pequeñito de la población, en este caso, 1 de cada 2,000 personas. Normalmente las enfermedades raras son enfermedades que en su mayoría, el 80%, tienen un origen genético, son enfermedades crónicas, degenerativas, incluso posiblemente mortales, que cursan en muchos aspectos con discapacidad, cursan con dolor y bueno, el hecho de que sean tan raras o tan poco frecuentes hace que toda la infraestructura para su tratamiento se vea muy coartada. ¿Y se conoce cuántas enfermedades raras hay a nivel mundial? Hay una estadística que nos obsequia la organización que en Europa se encarga de estos temas y que señala que debe haber aproximadamente poco más de 7,000 enfermedades poco frecuentes a nivel mundial. Esto es un tema que ha tratado Orphanet, que es una institución muy respetable, que junto con Eurordis y NORD en Estados Unidos han hecho estudios muy a profundidad que tienen que ver con la incidencia de estos problemas en la población mundial. ¿Y cuáles serían algunas de estas enfermedades? Digo, a lo mejor la gente que nos ve desde su casa no saben cómo a qué tipo de enfermedades nos referimos. ¿Cuáles serían algunas de estas? Bueno, algunas de las enfermedades raras más comunes, que quizá han escuchado hablar de ellas, podrían ser, por ejemplo, la hemofilia, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica. Hay otras más raras, por ejemplo, la enfermedad de Gaucher, esta que le llaman como piel de mariposa, esa se llama... No, hay una que se llama osteogénesis imperfecta, que es cuando los huesitos son de cristal, sí, claro. O epidermólisis bullosa, es la de la piel de mariposa. En este caso, el lupus no entraría. Está en un tema de incidencia porque resulta que ahora en México muy probablemente el lupus ya excede el tema para que sea la incidencia de enfermedades raras y entonces se está tomando como si no, todavía no se sabe. De hecho, como te mencionaba David, nosotros tomamos mucho las estadísticas europeas porque en México no hay estadísticas, porque no se ha propiciado mucho la investigación, de tal manera que tenemos que tomar la información de otros lados, pero es muy importante que se haga investigación local para conocer la genética y el comportamiento de las enfermedades en México y en nuestra región. Claro, porque entonces hablamos de que hay diferentes factores que influyen para que las enfermedades pues se desarrollen y pues evolucionen de cierta forma. Es correcto. Como decía Paulina hace un momento, 80% en promedio son enfermedades genéticas que se terminan desarrollando en padecimientos raros, crónicos, degenerativos. Hay otros que tienen que ver con multiplicidad de factores, desde el medio ambiente hasta condiciones que a veces no tendrían necesariamente que afectar tanto. Endogamia es un problema grave para este tema de las enfermedades raras. Hay otros factores que tienen que ver con incidencia a nivel regional, que tiene que ver con una mutación que de repente se dio en el aspecto más puro de lo que es una incidencia por modificación en el ADN, se dio una mutación que de repente apareció y perjudicó a un grupo específico de personas. Hay diferentes motivos, es correcto. Y entonces las características que tienen en común estas enfermedades podría ser que es genético y crónico-degenerativas. En su mayoría. Por ejemplo, hay otras enfermedades raras que no son genéticas, como el Zika, que ahora se ha escuchado mucho hablar de ella, sí, que tiene que ver con un factor ambiental y el piquete de un mosquito que está afectado por una mamá embarazada que sufre el piquete de un mosquito en su primer trimestre de embarazo, va a tener un bebito con Zika, que implica un tema
muy desgastante de retraso en el desarrollo. Hay un tema encefálico también que afecta mucho y que los niños van a vivir con esa enfermedad de por vida, y todo por el piquetito de un mosquito, ¿no? Entonces, también hay enfermedades raras que tienen origen ambiental, pero en su mayoría, aproximadamente el 80%, son de origen genético. Entonces hablamos que no se tienen estadísticas ni estudios. ¿Qué complicaciones son las que pues padecen los enfermos, ¿no? En un país como el nuestro, en donde se está trabajando ahora de manera seria en estos temas, es complicado saber cuál es el volumen, cuál es la base de datos de pacientes que existen con estos padecimientos, porque históricamente no ha habido una atención a este tema. Se está empezando a hacer, y eso lo celebro, porque no puede una población como la mexicana adolecer de bases de datos que contengan esta información que es verdaderamente vital. 7 millones de mexicanos deben tener un padecimiento poco frecuente o raro. 7 millones. 7 millones es una población que excede a algunos países de Centroamérica. Esos son los enfermos potenciales que existen en México y no tenemos un registro de ellos. ¿Por qué? Por muchas razones. La primera, no se hace investigación o no se había hecho investigación seria. La segunda, el sistema de salud mexicano aún hoy podemos hablar de que está fragmentado. Hay una poca correlación y poca comunicación que sea vivificante para poder hacer que esto se transmita de manera correcta. Si no se tiene información, si no se trabaja académicamente e institucionalmente en estos temas, es muy difícil. Un ejemplo de la complejidad de esto es los estudiantes de las universidades en donde se da la carrera de medicina ven los padecimientos raros en las últimas páginas de sus libros en el último semestre de su carrera. O sea, ese es un tema de desatención increíblemente evidente para nuestros problemas de salud. Nosotros no somos diabetes. La diabetes tiene toda la atención. Nosotros no somos cáncer de mama. Tienen toda la atención y es merecido que tengan toda la atención. Pero voy a decir algo que quiero que suene correctamente. Sí. Un diabético que es tratado y atendido como tal, en muchas ocasiones, no en todas, en muchas ocasiones es de un hombre o una mujer que se descuidó a lo largo de su vida y que, bueno, ahora tiene que ser atendido con la enfermedad ya como tal. Un bebé que acaba de nacer y que ya trae un padecimiento genético no ha hecho nada malo, no se ha descuidado, no ha puesto en riesgo su vida con nada, acaba de nacer hace 2 minutos y ya trae una enfermedad genética. Y a esos bebés no se les da atención porque no se conocen las enfermedades, porque tendríamos que trabajar en el tamizaje neonatal ampliado. Ahora mismo hay una iniciativa que está entrando al Congreso de la Unión para ser estudiada y aplicada, pero esto se tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Claro. Si me lo permiten, tenemos que hacer una pausa, pero regresando, Paulina, me gustaría que nos compartieras tu experiencia de vida. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos aquí en Voz Es. ¿Sabías que 50% de los pacientes de enfermedades raras son niños? Ya estamos de regreso aquí en su programa Voz Es. Estamos hablando de las enfermedades raras. Paulina, nos quedamos contigo, que nos platicaras sobre tu experiencia de vida, porque sabemos que tú tienes una de esas enfermedades raras. Así Platícanos. Yo tengo una enfermedad que se llama enfermedad de Gaucher, tipo 1. Y bueno, creo que la historia tiene mucho que ver, no solo conmigo, sino con mi familia. Cuando yo nací, parecía una niñita completamente normal, una bebé perfecta. A los 2 añitos empecé a tener como que la pancita muy abultada. Y mis abuelitas, las tías decían, esta pancita es diferente. Mis papás como que ya escucharon la opinión o los consejos de las que sabían más según las abuelitas, sí, ¿no? Y me empezaron a llevar a distintos médicos, pero resultaba que nadie encontraba el diagnóstico. Y es algo que sucede con las enfermedades raras, este tema de la odisea diagnóstica. Hay gente que con una enfermedad rara llega a pasar hasta 10 años sin que le diagnostiquen. A mí me comenzaron a buscar a los 2 y a los 4 años me encontraron lo que tenía, no sin antes haberme dado diagnósticos erróneos como cirrosis, esclerosis, incluso leucemia, y querían empezar una quimioterapia cuando yo no tenía esto, ¿no?
Cuando llega el diagnóstico de la enfermedad de Gaucher en el Instituto Nacional de Pediatría, a mis papás les dicen, bueno, hay que darle calidad de vida porque la niña se va a morir y es genético, entonces no tengan más hijos. Resulta que mi hermanito ya tenía 5 meses de edad, era un bebito de 5 meses. Entonces, esa es una cubetada de agua helada para los padres, sí, claro, sin ningún acompañamiento de psicología, de trabajo social. El doctor así fríamente se los dijo. Y creo que en el tema de las enfermedades raras es algo que sigue ocurriendo desafortunadamente. Esta frialdad que hay en los sistemas de salud para dar este tipo de noticias que te cambian la vida abruptamente. El problema en ese momento es que no había algún tratamiento y durante muchos años mis papás estuvieron pues paliando la enfermedad, buscando terapias alternativas, brindándonos una alimentación extremadamente saludable. Mi mamá aprendió todas las terapias sabidas y por haber entre Reiki, flores de Bach y no sé qué tanta cosa que en realidad pues no era lo que necesitaba mi cuerpo para tratar específicamente la enfermedad, pero ayudó, ¿no? Con el tiempo se supo que había investigación y desarrollo de un tratamiento en Estados Unidos y ya vino toda la lucha por poder traer este tratamiento tan caro a México y finalmente, bueno, a través de una petición que hizo mi papá, el presidente directamente, porque en todos los escalones previos hubo oídos sordos, claro, fue que nos pudieron traer el tratamiento y comencé tratamiento hasta los 11 años de edad al borde de la muerte. Cuando yo era más chavita, bueno, y luego fui creciendo, siempre tenía la intención de que no hubiera más familias como nosotros, de que alguien estuviera allí para dar esa noticia, de que alguien acompañara, porque el factor emocional también es muy importante. Mi hermanito veía cómo yo me desgastaba y tenía miedo, tenía ansiedad. Yo veía cómo mi cuerpo era diferente, había burlas en la escuela, había mucha discriminación, había mucho dolor físico y emocional. Claro, y qué bueno que tocas ese punto porque es muy importante, ¿no? Porque vemos a alguien diferente a nosotros y ¿qué hacemos? Juzgamos, nos burlamos, no entendemos y no hacemos empatía con esa persona. Sí, no sabemos, o sea, caras vemos, historias de vida no claro, sabemos. De verdad hay mucha gente que juzga o que mira diferente a estas personas y todos, o sea, yo creo que la riqueza de la población y la riqueza de la raza humana es precisamente la diferencia. Claro. Entonces, conforme fui creciendo, pues después afortunadamente ya con el tratamiento y que mi vida tomó un rumbo mucho más estable en cuanto a salud. Oye, pero ¿nos podrías platicar un poco de esta enfermedad, de qué trata? Mi enfermedad es una enfermedad catalogada como enfermedad de depósito lisosomal. Lo que sucede es que yo no produzco una enzima y esta enzima se encarga de desdoblar grasas, de desdoblar lípidos a nivel celular. Como no se desdoblan, la célula empieza a crecer, a hacerse una célula gordita y se implanta en órganos blandos como el hígado, el vaso, pero también hay afectación en los huesos. Entonces, hay anemia también, hay moretones, hay sangrados, hay una baja de plaquetas muy importante, hay dolor crónico, sucede una cosa que se llaman infartos óseos, que por estas células que se acumulan en la médula ósea, sucede como que tuvieras el dolor de una fractura sin que haya habido una fractura. Entonces yo por temporadas amplias de tiempo estuve en cama con dolor y sin poder caminar por los dolores tan fuertes que tenía. Y nos hablaban de un mal diagnóstico. En muchos casos es lo que ocurre, ¿no? Un mal diagnóstico. ¿Cuáles son las consecuencias más graves que puede haber cuando se te da pues algo que ni siquiera es para ti, ¿no? Que no va a curar tu enfermedad? La muerte. Esa es la consecuencia más dramática. El diagnóstico equivocado no solo trae problemas que tienen que ver con un retraso en la atención que debería de darse, sino también acumula para las familias una ansiedad increíble porque como es un diagnóstico equivocado, las familias no ven que haya un resultado a favor de la evolución del paciente de manera correcta. Un diagnóstico equivocado tiene que ver con 2 factores fundamentalmente. Información insuficiente del médico o las instituciones que atienden y la segunda, a veces, desconocimiento total de estos factores. Una cosa es tener poca información y otra cosa es tener desconocimiento total. Y quiero decir puntualmente que muchos especialistas del tema en el pasado no tenían la menor idea de qué eran las enfermedades raras. Las habían oído, escuchado y decían, eso a mí nunca me va a tocar, pero sí les tocaba. El diagnóstico equivocado
es la piedra de toque fundamental de muchas muertes que en México se han dado a lo largo de nuestra historia. Y es muy importante. Y en ese sentido, un llamado importante a los médicos y a los profesionales de la salud, que obviamente no tienen por qué saber, sería imposible para un ser humano conocer todas las enfermedades existentes más las 7,000 raras, pero por lo menos que se tomen el tiempo de sospechar que es otra cosa y de canalizar a algún otro especialista, porque muchas veces estos pacientes son canalizados a áreas de psiquiatría, pensando que están inventando cosas, que no tienen nada y que solamente quieren atención, y no es verdad. Muchos años después resulta que la persona no se estaba inventando nada, tenía una enfermedad, pero el médico no se la supo diagnosticar y dijo, bueno, no tienes nada, bye. Entonces hay que ser conscientes, ¿no?, de que estas enfermedades existen y bueno, hay que poner manos a la obra. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos a platicar con Paulina y también con David Peña, que ellos son miembros de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Ya regresamos. ¿Sabías que existen 7,000 enfermedades raras en el mundo? Ya estamos de regreso aquí en su programa Voz Es. Estamos hablando acerca de enfermedades raras y para platicarnos de este tema se encuentran con nosotros David Peña y Paulina Peña. Estábamos hablando del mal diagnóstico, todo lo que puede traer, pues, principalmente la muerte. Sí. ¿Cuál es el trabajo que se está realizando actualmente en tema de medicina? En México, el tema de las enfermedades raras ha evolucionado de manera, me parece, muy positiva. Hay hoy mismo médicos, hombres y mujeres, muy capacitados para estos temas, porque han estado ya inmersos en el tema desde hace años. En el Instituto Nacional de Pediatría, hace muchos años, conocen estos temas y ahí están, sin lugar a duda, de los mejores que hay en México para todas las enfermedades raras. Puedo hablar de muchos nombres, no quiero que se me olvide ninguno, pero en especial voy a hablar del doctor Reynés, del doctor Carvajal, del doctor Loredo, que conocen mucho los temas, de la doctora Nieto, de la doctora Lieberman, en fin, están haciendo un trabajo extraordinario. En el IMSS hay médicos muy capacitados para estos temas, igual en el ISSSTE, en los servicios de salud de Pemex y en los servicios de salud de la Sedena. Estos médicos se han preocupado por estas historias de vida y han puesto cartas en el asunto para prepararse. Es difícil prepararse para una enfermedad rara y su atención, sin lugar a duda, no es difícil, pero es de mucho tiempo. Hay que estar con muchos pacientes, hay que verificar muchos casos para poder tener una opinión que no solamente justifique el trabajo, sino también justifique que el conocimiento es el que se requiere para estos temas. Para entender un enfermo con padecimientos raros, alguien me preguntaba, ¿y en el estudio prenatal no sale, o prematrimonial no sale esto? No, por supuesto que no, ese es un estudio prácticamente sencillísimo, es un estudio muy sencillo, que lo único que te dice es que tú no tengas una enfermedad de esas muy frecuentes que tienen que ver con momentos en que vas a tener ya que pensar en tener familia y dices, oye, no voy a tener sífilis, no voy a tener... Las enfermedades raras necesitan un estudio muy complejo, un estudio muy preciso que no dan en los prematrimoniales y es más costoso. Lo que se está haciendo hoy en México, en resumen, es un trabajo que me parece muy digno a la altura de cualquier otra parte del mundo. Tenemos que seguir trabajando, hay tareas pendientes para los mismos médicos en las instituciones, sí, por supuesto, pero están avanzando correctamente. En Latinoamérica tenemos una muy buena presencia de médicos para estos asuntos y en México hay digamos, medio centenar de médicos extraordinariamente capaces para estos temas. Paulina, me gustaría que nos platicaras acerca de este proyecto de Pide un Deseo, porque inició como un deseo de una persona, pero pues en realidad se convirtió al final para muchas personas el beneficio. Platícanos. Sí. Pide un Deseo es el resultado de mi deseo por vivir. Cuando estaba a los 10 añitos en una cama de hospital al borde de la muerte, le pedí a mi papá que me salvara la vida y a mi hermanito. Y mi papá hizo lo inimaginable por lograrlo. Y a partir de allí nació la Asociación Civil Proyecto Pide un Deseo México para apoyar a otras personas como Toto y como yo, como mi hermanito y yo, que teníamos alguna enfermedad de depósito lisosomal. En principio enfermedad de Gaucher, luego todas las de depósito lisosomal.
Y el trabajo de Pide un Deseo de tantos años, desde 1997, generó que tiempo después, en el 2011, naciera la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. ¿Qué es en lo que están trabajando actualmente? Es en lo que estamos trabajando actualmente y le damos a ella la importancia que se merece, porque Sí, ahí claro. se congregan todas las enfermedades que van apareciendo en México, que nosotros registramos bajo un catálogo de certeza en una base de datos que nos permite tener oportunidad de visualizar qué, cómo y dónde están apareciendo, qué, cómo y dónde se está haciendo algo, qué, cómo y dónde alguien se está ocupando de hacer un trabajo correcto. O sea, ¿este es el trabajo que realiza la Federación? La Federación Mexicana de Enfermedades Raras lo que hace específicamente, primero es agregar, invitando a enfermos con padecimientos poco frecuentes a que estén bajo sombrilla de la Federación, después orientándolos con respecto a lo que se tiene que hacer, apoyándolos y asesorándolos en el trayecto, en la ruta crítica, y luego, literalmente, poniéndolos cuando existe a las puertas de su tratamiento y cuando no, bajo un concepto de cobertura cálida desde el aspecto psicológico que ayuda a que tengan dignidad y calidad de vida, aunque no tengan un tratamiento porque no existe en el mundo. Ese es el tema específicamente de la Federación, que asesora, que acompaña y que da cobertura a las necesidades de información que requieren otras asociaciones con padecimientos similares. Y es que hablábamos de que la parte psicológica es fundamental también para superar esta enfermedad y pues sobrellevarla, porque en este caso no nada más hablamos del paciente, sino también la familia. Digo, porque en muchos casos también nos encontramos lo que nos mencionaba en el corte, que o se queda nada más la mamá o se quedan los dos, pero que es muy poco probable que esto suceda. Sí, es correcto. Sí, normalmente las familias son uniparentales y es la mamá solita, o a veces hasta la abuelita con los nietos porque los papás se fueron, o son situaciones muy complicadas. Las enfermedades raras también son llamadas enfermedades huérfanas, precisamente porque son huérfanas de toda atención, son huérfanas de investigación, de políticas públicas, de atención, son huérfanas de todo. Y también otra cosa importante de mencionar es que existen tratamientos específicos para menos del 10% de las enfermedades raras. Es decir, que el otro 90% de las enfermedades no tienen un tratamiento específico y por lo tanto hay que hacer con ellas el tema de los cuidados paliativos y otros tratamientos. ¿Por qué? Porque de todas maneras la persona merece tener una vida digna y de calidad. Y también importante hablar de una calidad de muerte y dignidad en la muerte. Claro. ¿Nos pueden compartir sus datos para que las personas que nos ven pues se pongan en contacto con ustedes? Con mucho gusto. Nosotros somos Proyecto Pide un Deseo México y la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Estamos en Twitter y en Facebook como tal, www.femexer.org y www.pideundeseo.org. De todas maneras va a aparecer en pantalla. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Muchas gracias a ustedes por el tiempo, la amabilidad y el espacio que nos dieron. Muchas gracias. Muchas gracias también a usted que nos acompañó en este que es su canal de Morelos. Hasta la próxima.